Bien, pues con esta intervención vamos a abrir la mesa a los comentarios de lo que ya se ha dicho, tanto de nosotros como si alguien de los asistentes quiere participar. Bueno. Si en vez de hablar de la biología y la filosofía como terrenos, como lugares, ¿no?, donde uno hace cosas, bien, la afirmación, ¿verdad?, provocativa y tajante, ¿no?, de que a la biología no se le puede pedir que responda a preguntas filosóficas, ¿no?, o que no es legítimo pedirle a la biología que responda a preguntas filosóficas, ¿verdad?, tiene, digamos, algo de sentido, ¿no? Tiene algo de sentido porque entonces estamos hablando que tenemos un terreno donde los que están en ese terreno, ¿no?, digamos, los libros de ese terreno con sus contenidos hablan de cosas de biología, ¿no? ¿Y cómo va a venir un tipo a pedirle a un libro de biología molecular que le responda a cosas de filosofía, ¿vale? Si tenemos esa perspectiva, tiene sentido el tratar de no mezclar las cosas. Es decir, no se le puede exigir a un libro de citología, ¿no?, que me responda a mis preguntas sobre filosofía. Pero ¿qué pasa si hacemos el giro como proponía el doctor Velázquez? Que es el de, bueno, ¿y si lo que tenemos son personas que se hacen preguntas? Si es la persona la que se hace preguntas y para responderlas, ¿vale?, ejerce una acción humana, ¿no?, que es, ¿no?, el hacer ciencia, la ciencia como ejercicio, entonces vemos que la cosa ya cambia un poco, ¿no? Yo en el ejemplo que voy a poner después, voy a guardarme el ejemplo para después, ¿no?, pero eso es un poco cómo he experimentado yo la interdisciplina. Es decir, me han surgido preguntas, ¿vale?, que podríamos decir que son inquietudes filosóficas, ¿no?, pero que no me ha quedado otra, como apuntaba también el doctor Blázquez, ¿no?, de acercarse al hecho biológico, al hecho real, cuando esas preguntas son acerca de la vida, ¿no?, para, digamos, nutrirme sobre ello, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿De dónde creo que puede salir o puede tener sentido esa, digamos, esa afirmación de que no se le puede exigir a la ciencia responder preguntas filosóficas? Yo creo que, ¿qué es lo que ocurre aquí? También se puede ofrecer una respuesta atendiendo al ejercicio del investigador, ¿vale? Y es el siguiente. Cuando se afirma que la característica central de la ciencia experimental, de la biología, tiene carácter historicista, ¿no?, o sea, tiene una narrativa historicista, cuando uno se pregunta desde esa perspectiva, ¿vale?, tiene mucho sentido responder que la biología sí responde a un qué, y ese qué es hablar de un producto de un proceso evolutivo. ¿Por qué? Porque, claro, se está hablando ya de producto, es decir, se está hablando de cómo ha llegado esto hasta aquí, y eso para mí es lo central. ¿Pero por qué es lo central? Porque desde mi perspectiva, lo central es la narrativa. Es decir, responda a un qué atendiendo a la causalidad efectiva o al origen. ¿De dónde viene? De un proceso, ¿verdad?, evolutivo. Es un producto de proceso evolutivo. Es decir, sin darnos cuenta, desde una perspectiva personal que toma una de las características de la vida, que es la narrativa histórica, que es muy importante, ¿verdad?, y de hecho, me atrevo a decir, sin esa característica no se va a poder dar respuesta a qué sea la vida, ¿verdad? Pero cuando uno toma esa como la fundamental, ¿no?, es normal que el qué, sin uno darse cuenta, responda a un, bueno, ¿de dónde ha venido? ¿De qué es producto? Eso es para mí lo importante. Y luego, sobre eso voy a construir todo lo demás. Esa es una actitud que es válida, ¿no?, que es, digamos, científica profesional, pero, como decía yo, en el fondo eso está partiendo ya de un ejercicio filosófico interno, ¿no?, y de una perspectiva en la que uno se sitúa, en la que uno dice, no, para mí lo importante es la historicidad como carácter fundamental. ¿Bien? ¿Qué pasa? Que hay otras aproximaciones, también personales, que implican una posición, por decirlo así, filosófica, ¿verdad? Sería como decir, bueno, ¿de dónde sale este palacete en el que estamos, ¿no? ¿Qué es este palacete en el que estamos? Bueno, uno puede decir, claro, vamos a entenderlo como producto de un proceso arquitectónico, donde empezaron las chozas, luego se descubrió el tal, luego tal, luego tal. Por supuesto que eso va a dar una respuesta, ¿eh?
Pero la cuestión es que no hay que nos olvidarnos que ese que es filosófico, ¿qué es esto? ¿Vale? Se está acudiendo a una ciencia experimental que se está fijando en un panorama que es exclusivamente y muy importante el de qué es producto dentro de ese proceso histórico y se está respondiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde esta perspectiva, ¿no? Ni siquiera cuando uno dice que la vida es un producto de un proceso evolutivo, ya se está haciendo ya se está experimentando, ya se está viviendo en primera persona, no como la ciencia y la biología, o sea, la biología y la filosofía como dos campos al que uno va, sino como algo que está latiendo en la propia vida del investigador. La cuestión es eso, darnos cuenta de eso, y entonces vemos como la interdisciplina sí que responde, ¿verdad? Como comentaba el doctor Rodríguez, a generar novedad, a transferir, es decir, hay una necesidad de, bueno, con lo que aparece en los libros no me vale, por decirlo así, ¿no? Y a donde yo apuntaba con mi propuesta al principio era, bueno, quizás, ¿no?, se pudiera hacer un libro de ciencia experimental total de biología del desarrollo, ¿vale?, pero que fueran investigaciones científicas experimentales que estuvieran motivadas por una inquietud, ¿no?, que fuese distinta al cómo son esos procesos, de dónde vienen, de qué es producto, ¿te explico? O sea, esa actitud es la que ponemos nosotros. Y ahí es donde creo que descansa, no digo el filósofo, por esa especie, digamos, como de, ¿no?, de apertura a la realidad. Yo asumiría lo que estás diciendo ahora recientemente, pero quisiera establecer un contrapunto. No por llevar la contra y ser filósofo, ¿verdad? Quizá más bien el orden es al revés, primero filósofo y luego llevar la contra. Sino porque ciertamente filosofía y biología conviven en una persona, ¿verdad? Y por eso dialoga con personas, y por eso esta insistencia de socialización me parece fundamental. Pero también no resulta tan fácil advertir cómo nosotros mismos no vemos nuestras propias miradas, ¿no es cierto? Establecemos que el mundo que tenemos delante lo hacemos desde una perspectiva que hemos asumido, la que sea, como sea, pero no siempre alcanzamos a descubrir cómo se relaciona con otras miradas, ¿no? Por otro lado, cierto, tenemos que ir a la realidad, a los hechos, ¿no? Yo creo que esa es la insistencia, pero sin negar lo anterior, hay que reconocer también que no estamos delante de hechos neutros ni desnudos que admitan una sola interpretación, porque nuestras miradas son múltiples, ¿no?, por muchísimas razones, y que todas estas miradas tienen que ser acogidas en una cierta síntesis que llamamos interpretación. Entonces, tenemos que considerar las dos cosas a la vez, ¿no es cierto? Y por último, aquí, sin afán de provocar en el mal sentido, ¿verdad?, diría que los filósofos sí esperamos que los biólogos nos den respuestas, o que el biólogo dé respuestas a la filosofía. Tú dices, si el filósofo va y abre un libro de biología, ¿dijiste qué? El desarrollo molecular, el desarrollo, dicen, no encontramos ahí respuestas a las preguntas filosóficas con el enfoque filosófico, ¿no es cierto? En eso estoy de acuerdo. Pero un filósofo que no buscara una respuesta filosófica partiendo de lo que la ciencia misma le propone sobre el hecho vivo, se quedaría todavía, diríamos, una perspectiva en un desenfoque, ¿no? Porque no podemos ignorar que, al menos para el filósofo, la reflexión nace desde lo que tenemos delante, con todas las experiencias que se van recogiendo. Es evidente que un biólogo molecular no va a responder, diríamos, cuál es la densidad ontológica del viviente, ¿no? Quizás así formulado, pero le interesa saber qué es lo que el biólogo dice con su mirada sobre la vida, que el filósofo no tiene la capacidad de aproximarse, ya porque no es su disciplina, porque tiene limitaciones de método, porque no lo ha practicado, ¿no? Pero es necesario también reconocer que las preguntas que la filosofía se plantea no son en el aire, parten de la experiencia, ¿verdad? Quizá fina, sutil, rica, pero también que
requiere del aporte de la filosofía. Incluso si queremos construir una filosofía de la naturaleza, yendo más allá de los esquemas conceptuales que a veces se hacen muy rígidos como paradigmas, etc. Más que plantear cuál es la estructura de los procesos o las estructuras cognitivas en la biología, nos interesa el mismo hecho biológico, ¿no? Pero tenemos también que recoger lo que la ciencia misma dice. Como dije, me interesa establecerlo como contrapunto, ¿no? Como objeción, ¿no? Porque evidentemente no podemos esperar una respuesta filosófica cuando el criterio que se ha asumido es biológico, ¿no es cierto? Gracias. Un pequeño comentario. Evidentemente, cuando yo dije que la biología tenía su esfera de acción, estaba pensando también en la historia de la propia práctica científica. La práctica científica no pudo haberse dado si no se desprende de estas grandes áreas de la filosofía y de la teología en el siglo XVII. No es que el individuo como persona renuncie tampoco a estas grandes preguntas filosóficas, teológicas. Yo lo mencioné, uno responde la pregunta de qué. Y evidentemente lo hace tomando una postura filosófica. Stephen Gould decía que ¿qué hace que algunos individuos acepten la evolución y qué hace que otros la rechacen? Evidentemente no es la evidencia científica, porque la evidencia científica la tenemos frente a nosotros, la podemos racionalizar, la podemos ver, la podemos sentir, palpar, pero ¿qué determina que alguien con educación mínima pueda aceptar los principios de la evolución y qué hace que otras personas no lo hagan? Evidentemente ahí hay una fuerte postura filosófica con respecto al mundo, a la naturaleza, a la vida. Y como personas, evidentemente no podemos desprendernos o fragmentarnos en mitad científico, mitad filósofo, mitad teólogo, mitad esto. Somos una unidad compleja y como tal interactuamos con el mundo, con el conocimiento, con la realidad. Y evidentemente estando fuera o dentro de los laboratorios o dentro de un ecosistema o fuera de él, estamos viviendo sin fragmentar ese conocimiento. Entonces tienen razón en pensar que como individuo, como persona, sí estamos interconectados y yo estoy casi seguro que nuestra mente no está segmentado. En este pedacito tengo a la biología, en este a la matemática, en esta la filosofía. Eso no ocurre en nuestro mundo cognitivo. Sí ocurre desde luego en nuestras prácticas, y yo soy biólogo y tú eres filósofo y alguien es físico y es matemático, pero dentro de nuestra relación con el mundo, con la naturaleza, con la vida y con los objetos naturales, esa segmentación me parece que no existe, no es tal. Bueno, creo que esa es una de las problemáticas más fuertes que se da en cuanto a la aproximación interdisciplinar, porque al final estamos hablando de que parte de esta cuestión individual, ¿no? Un individuo puede, como dice Ricardo, pues, él confluye en muchas formas de ver el mundo, ¿no? Como biólogo, como filósofo, como cada uno tiene su postura en ese sentido, ¿no? Y no necesariamente se enmarca estrictamente hablando dentro de una propuesta disciplinar concreta, ¿no? Como que es una cuestión bastante más dinámica. La cuestión de socializarlo ahí es siempre lo complejo, ¿no? Porque obviamente estamos hablando de posturas diferentes a priori, en el cual uno va a entender un poquito diferente del otro. A lo mejor esos poquitos son los que nos pueden ir acercando o nos pueden ir alejando, ¿no? Esos poquitos siempre serán relativos. En todo caso, me quedé pensando en lo que comentaba José sobre el riesgo de la pseudociencia. Me parece que eso no es algo tan relevante, salvo en la mente de algunos dogmáticos, ¿no? O sea, el riesgo justamente
transgredir los límites de una disciplina en búsqueda de respuestas para una problemática en particular, va a implicar posiblemente pues, tener que hacer cosas que a los puristas no les va a gustar. Es obvio, ¿no? O sea, que en una biología a veces muy de corte fisicalista, muy de corte reduccionista, les mueves el tapete con una pregunta que les ronda alguna impresión de vitalista y ya te van a tachar de loco, de menos, ¿no? Entonces, digo, creo que ese es parte del riesgo añadido, pero es justamente parte de la misma dinámica de la búsqueda de respuestas, una búsqueda en la cual uno, a partir de esa individualidad y de esa diversidad propia, va a ir buscando elementos por aquí, por allá, por acullá, que te van a ir ayudando o no a encontrar esa posible respuesta, ¿no?, que tú estás buscando. Entonces, digo, creo que es importante reconocer, sí, los límites disciplinares, entenderlos. Uno se forma como biólogo, como filósofo, como físico, como matemático, y entiende qué es ese quehacer, ¿no?, la propia variedad que puede haber en él, pero al mismo tiempo también va a entender lo que no es, y dentro de ese que no es, a lo mejor es ahí donde puede uno encontrar más respuestas. Hace no mucho leía un libro que hablaba sobre la importancia de la ignorancia como el motor por el cual se van a encontrar respuestas. No es que tengamos que saberlo todo, más bien es que a partir de la ignorancia, en el mejor de los sentidos, no en un sentido peyorativo necesariamente, puede uno empezar a encontrar respuestas, porque es cuando te empiezas a hacer preguntas. Entonces eso es lo que posiblemente sea el motor de lo que al final termina por quererse ver, por entenderse ya en la práctica, como algo mucho más interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. Ahí a lo mejor una discusión también en cuanto a terminología y en cuanto a puesta en práctica, pero es una cuestión en la cual uno va a terminar por buscar respuestas en muchos lugares. Históricamente ha habido ejemplos muy polémicos de gente que ha querido buscar estas respuestas más allá de una disciplina concreta. El caso que mejor conozco, el de Alfred Russel Wallace, quien, a expensas de buscar explicaciones desde el punto de vista evolutivo, dentro del marco del naturalismo científico, no tuvo miedo realmente de buscar respuestas sobre la vida, sobre el origen de la vida, el origen del ser humano, sus capacidades, etcétera, etcétera, en otras áreas que abarcaban cosas que en su momento se pudieron considerar científicas, y que al final no necesariamente lo eran. Simple y llanamente al final encontró, para él por lo menos, esas respuestas que no posiblemente logró socializar en el sentido de que otros las hicieran propias o lo entendieran, ¿no? Ese es un proceso a veces siempre más complejo, ¿no?, precisamente por esa cuestión más individual, ¿no? Pero bueno, entiendo que es un proceso un poquito más complejo, ¿no? Yo quisiera plantear lo siguiente a partir de lo que se ha comentado aquí. A ver, parece que tenemos un escenario muy claro, que es que las inquietudes interdisciplinares naturalmente vienen del sujeto, ¿no? El sujeto es el que tiene preocupaciones sobre el sentido, implicaciones, presupuestos, carácter radical o no de ciertas cosas que va descubriendo con las disciplinas que le enseñan que es el mundo. Y por otro lado tenemos una serie de disciplinas que obviamente proceden de manera histórica, historicista, ¿no? Es decir, hacen un corte de caja y qué sabemos hasta hoy, que es la vida, o que es la gravedad, que es el universo, cómo se configura, o qué son los átomos, o cuáles son sus partículas, las energías fundamentales, etc. Es decir, tenemos una especie de componentes metodológicos que en el qué también tienen implicado un hasta ahora, ¿no? O sea, hasta ahora el qué es tal. Y los cómo van combinados con esos qués, que obviamente es hasta donde vamos ahora. Y se podrá afinar, refutar, desacreditar o avanzar en lo que tenemos hasta ahora. Entonces tenemos conocimientos que llegan hasta un cierto límite en el que, en el corte de caja hasta hoy. Y tenemos inquietudes de sujetos que van más allá de las inquietudes de sus conocimientos. Aquí la cuestión que yo plantearía para ir cerrando esta primera mesa es, entonces, ¿a quién le toca la interdisciplina o no debía existir? Porque si la interdisciplina es una serie de inquietudes que trascienden a los métodos particulares de cada disciplina y nacen de inquietudes, no le toca a las disciplinas.
pero si los contenidos con los que se pretende que se respondan esas preguntas le tocan a las disciplinas, entonces no basta el sujeto. Si el sujeto no puede contestar desde su propio conocimiento, de su propia ignorancia de ciertas metodologías, algo que le está inquiriendo a la disciplina, ¿no? Le pregunta a la biología, le pregunta a la física, le pregunta a la química, a la astrofísica, etc. Entonces aquí el asunto es, ¿será la interdisciplina un espacio de intersección metodológica que vaya más allá de las disciplinas y por lo tanto no solo un exabrupto del sujeto, imaginativo del sujeto, para tranquilizarse o para plantear cuestiones más radicales? ¿O será interdisciplina simplemente un ejercicio de preocupaciones globales del sujeto que ya no responden hoy por hoy a lo que son las disciplinas porque ya no estamos en el mundo pre-renacentista ni renacentista donde las disciplinas tenían un objeto que abarcaba mucho más que la propia metodología y que afortunadamente en el siglo XVII para avance de la ciencia se concretó y se delimitó? Es decir, la interdisciplina me parece a mí que si no es un espacio que responde a inquietudes, pero que tenga un asidero real en las disciplinas, no tiene sentido de plantearse. Creo que allí está la sede de las preguntas comunes o lo que se ha planteado como preguntas radicales o preguntas frontera, en este caso que nos ocupa la autoorganización, repito, el autosostenimiento en el tiempo, la replicación, el dejar un sujeto idéntico a sí mismo o semejante a sí mismo en el entorno, etc., todo lo propio de la vida, porque eso nos obliga a nosotros, si es así, si hay un espacio de preguntas comunes entre la biología y otras disciplinas de filosofía y otras más, entonces nos permite preguntar, ¿qué es lo propio de la biología? Los componentes o el funcionamiento del completo, es decir, de abajo para arriba, de arriba para abajo, eso que definamos, que nos diga la biología, la inquietud filosófica, sirve para poder establecer si la inteligencia artificial lo es o no, si la vida artificial es lograble o no, si a tal cosa le podemos llamar vida o no, fuera de la Tierra o dentro de la Tierra. Es decir, creo que si hacemos las disciplinas con su propio método un espacio que también esté abierto a preguntas comunes desde la metodología y hacemos del sujeto un sujeto que no solamente viva de sus inquietudes, sino que también deba enterarse de los contenidos concretos, se podría avanzar en un esquema interdisciplinar. De lo contrario, creo que la ciencia acabará siendo una colectánea de cortes de caja, así que sabemos hoy hasta ahora de este tema, y el sujeto acaba siendo simplemente una expresión de sus propias inquietudes. Pero en ambos casos no se logra ni novedad ni socialización, ¿no? Es decir, ni un conocimiento que nos lleve a más, ni que ese conocimiento que nos lleve a más se haga intersubjetivo. Entonces yo creo que eso es la inquietud que a mí me despierta de si tiene sentido o no la interdisciplina desde las disciplinas, desde el sujeto, y no solamente como una especie de ensueño post-ilustrado que sería propio solo de la gente culta, que por saber mucho se le ocurren muchas preguntas, pero como suele ser en ese tipo de personas, muchas de ellas inútiles, ¿no? Entonces, no sé cuál sería su opinión para cerrar esta primera vez.